Y compartimos pantalla. Eh, Bien. Vamos a comenzar entonces para el día de hoy. Vamos a poner la fecha por acá para que ya le quede el registro. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bien. Lo que tenemos preparado para la clase de hoy, ya como para ir redondeando el tema de estudio de circuitos de corriente alterna, tiene que ver justamente con un tema que se llama, lo escribimos por acá, transformación estrella triángulo. ¿Mm? O muchas veces también lo van a ver en bibliografía como I delta. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este tema? Este tema tiene, dentro del mundo de la corriente alterna, tiene diversas aplicaciones. A ver, una de esas aplicaciones tiene que ver justamente con la parte de la distribución de la energía eléctrica. Todos saben que en nuestros domicilios nosotros podemos hacer uso de una corriente del tipo alterna sinusoidal, que tiene una frecuencia de 50 ciclos por segundo, 50 Hz, y lo cual nos permite, ¿no es cierto?, a través de ella, que podamos, no sé, por ejemplo, ahora estar calefaccionados, sea a través de una estufa, a través de un aire acondicionado, ¿sí?, que puede estar funcionando a través de esa energía eléctrica que nos provee la distribuidora de energía. Podemos hacer uso, ver el partido de la selección cada vez que juega. Es decir, podemos hacer uso de los distintos artefactos, ¿no es cierto?, que disponemos en el hogar y que funcionan con energía eléctrica. Esa energía eléctrica que nos entrega a través de la red, la distribuidora de energía, proviene, ¿sí?, la que llega a nuestros domicilios, proviene de centros transformadores, ¿sí?, que normalmente trabajan, ¿no es cierto?, ya adelantándome un poco lo que van a ver en máquinas eléctricas, pero el principio de funcionamiento es justamente un transformador en donde el devanado primario recibe energía, ¿sí?, a través de una conexión en triángulo, en triángulo o el delta, y en la parte secundaria de esa máquina nosotros vamos a tener una, ¿no es cierto?, un tipo de conexionado en triángulo, ¿sí? Perdón, en el primario, de nuevo, vamos a tener una conexión primaria, en la primaria vamos a tener una conexión en triángulo, mientras que en el secundario, ahí me rectifico, vamos a tener una conexión en I, en baja tensión. Y desde ahí, desde esos bornes de esa máquina, es en donde nosotros vamos finalmente a
va a llegar la energía ya transformada, ya rebajada en los valores eficaces, ¿sí? Hasta nuestros domicilios, recibiendo, en el caso de suministros monofásicos, 220 voltios, corriente alterna de 50 Hz, o en el caso de trifásica, 380 voltios eficaces, ¿sí? Entonces, fíjense hasta dónde el tema que vamos a ver tiene utilidad práctica, ¿sí? Otra de las cuestiones también, cuando vean automatismos, cuando estudien distintos tipos de automatismos y estudien bombas, en los arranques de bombas que son de más de 1 HP, normalmente se utilizan tipos de arranques que justamente tienen que ver bajo este principio, bajo el principio del arranque estrella-triángulo, en función de tratar de achicar o disminuir lo que es la corriente en el momento del arranque, ¿sí? Que experimentan ese tipo de motores que, como dijimos, tienen una potencia considerable, ¿sí? Entonces, en base a esos distintos aspectos de utilización de la corriente alterna desde el punto de vista de su conexionado estrella-triángulo, es un poco la idea, ¿no es cierto?, de que podamos comenzar a estudiar este principio y básicamente de qué se trata desde el punto de vista de lo inherente, ¿no es cierto?, a los conceptos que manejamos en la asignatura esta, que es electrotécnica. Bien, ¿cómo comenzamos? Fíjense, sea por ejemplo un circuito de estas características, fíjense. Por acá vamos a tener una impedancia que le vamos a llamar ZA, corriente I sub 1. Por acá vamos a tener otra impedancia, ¿sí? La vamos a representar a esa impedancia con un valor de ZB. Por aquí vamos a tener otra impedancia, ZC. Y cerramos el circuito de esta manera. Supongamos que en el momento inicial t igual a 0, yo estoy aplicando acá una diferencia de potencial que le voy a llamar V sub 1, mientras que acá en la última malla, la malla final a la salida, voy a tener la tensión V sub 0. ¿Sí? Vamos a cambiar acá de color para que se note más. Y supongamos que en esta malla 1 yo voy a tener una corriente I sub 1, ¿sí? Voy a considerar que en esta malla media, ¿sí? Voy a tener una corriente I sub 2 y voy a llamar a esta corriente I sub 0 a la que va a circular por la malla número 3, a la última, digamos, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos en cuenta este circuito, de 3 mallas en principio, ¿sí? Nosotros podemos hacer la equivalencia, ¿sí? Y decir que, por ejemplo, desde el punto de vista de considerar cuántos nodos principales tendría este circuito. 3. 3, ¿no es cierto? Si yo quisiera un poco trabajarlo un poquito a esos nodos, fíjense, yo voy a tener un nodo por acá, otro nodo por acá, le pongamos números si quieren, nodo 1, este va a ser el nodo 2, y por acá voy a tener el nodo 3. ¿Sí? Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Vamos a correr un poquito para que quede simétrico. 2, y por acá voy a tener el nodo 3. Si yo uno esos nodos, fíjense, y coloco las mismas impedancias que tengo a la izquierda, acá va a estar la ZA, por acá va a estar la ZB, y por acá va a estar la Z, la impedancia C. ¿Son equivalentes los circuitos, el de la izquierda con el de la derecha? Sí, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de considerar los nodos principales, 1, 2, 3. ¿Lo ven a eso? Sí, Si, profe. si partimos de la base de que el circuito graficado de la izquierda es equivalente al de la derecha,
nosotros estamos en presencia, indudablemente por la figura que acabamos de alcanzar, de un tipo de conexión que se llama normalmente, por la forma que tiene, conexión triángulo, o también conocida como conexión delta. Delta o triángulo. ¿Sí? En donde cada una de las impedancias se ubica, ¿no es cierto?, en cada uno de los lados de la figura esta triangular que hemos formado. ¿Bien? Bien, si nosotros sobre este circuito, sobre el circuito de la izquierda, que vamos a considerar un circuito de 3 mallas, ¿sí?, aplicamos lo que ya conocemos en cuanto al método de las corrientes de malla, ¿sí?, y planteamos la resolución matricial de ese circuito, ¿cómo nos quedaría planteado? Vamos entonces por una matriz que va a ser la matriz de impedancias, ¿sí?, que va a estar conformada por, aquí, ¿cuál es la impedancia propia de la malla 1? ZA. Perfecto. Hagamos la diagonal principal. ¿Cuál sería la impedancia propia de la malla 2? ZA más ZB más ZC. Y la impedancia propia de la malla 3 sería ZC. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería el valor de la copedancia 1, 2? Menos ZA. Menos ZA por acá, y al menos ZA se me repite por acá. ¿Cuál es la copedancia del elemento 1, 3? El de acá. ¿Qué les parece? ¿Será 0? 0 y 3, 1 también 0. Claro, muy bien. O sea, por acá colocamos el valor 0. Por acá va a venir el valor 0, ¿sí? Y la copedancia de acá, del elemento 2, 3 de la matriz de impedancias, sería menos Z, C. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué ponemos en la matriz de corrientes? Justamente, las 3 corrientes de malla que he indicado sobre el gráfico en color rojo, y fíjense que todas, a priori, las he consignado con un sentido dextrógiro, es decir, sentido horario. I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Matriz de impedancias por matriz de corriente me va a dar como resultado matriz de tensiones. Fíjense que al hacer esta indicación, ¿sí?, para B sub 1, yo estoy asumiendo, ¿sí?, que el borne superior, ¿sí?, en el instante t igual a 0, está a un potencial mayor que el borne inferior. Por lo tanto, como esa diferencia potencial tiene correlación con el sentido de giro de la corriente, ¿cierto?, consignado a priori en sentido horario, por lo tanto el signo es positivo. Colocamos la B sub 1 acá. Vamos con la B sub 2. ¿Qué pasa con la B sub 2? Para la B sub 2, ¿tengo alguna fuente de tensión o diferencia de potencial debida fuente? No, no tengo ninguna. En la malla 2 no tengo ninguna. En cambio, en la malla 3 sí tengo una B sub 0, que le voy a llamar tensión de salida. ¿Y qué signo va a tener la B sub 0? Fíjense. En este caso, de nuevo, Negativo. la tensión, claro, en el instante t igual a 0, el borne 2 tiene mayor tensión que el borne 3. Por lo tanto, esa diferencia de potencial en el instante t igual a 0 se contrapone a la corriente I0. Por lo tanto, el signo es negativo. Listo, ya tengo armada entonces mi matriz, ¿no es cierto? Para este circuito en triángulo, circuito en delta, ya tengo planteada mi solución, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las corrientes de malla. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es definir o repasar o encontrar, mejor dicho, 3 conceptos. Fíjense, Z de entrada,
Se ve bien ahí, se escucha bien, ¿no es cierto? Hasta ahora. Sí, profe. Bien. Z de entrada, vamos a encontrar el Z de salida y vamos a plantear un Z de transferencia para el circuito de la izquierda. ¿Mm? Si nosotros recordamos lo que vimos en su momento cuando estudiamos el concepto de impedancia de entrada, la definíamos como el cociente, ¿no es cierto?, entre el determinante de la matriz de impedancia dividido en el adjunto del elemento 1, 1. ¿Recuerdan eso cómo era? Determinante de Z dividido en determinante de 1, 1. ¿Mm? Si nosotros aplicamos esto, ¿qué vamos a obtener? Fíjense, ¿cuánto vale el determinante de Z? Hacemos un cálculo auxiliar y decimos que el determinante de Z lo trabajamos un poquito. El determinante de la impedancia Z va a tener los mismos elementos, ¿no es cierto?, de su matriz, de la matriz. Entonces vamos a tener ZA, ZA más ZB más ZC por acá. Vamos a tener ZC, vamos a tener menos ZA, vamos a tener 0, menos ZC, menos ZA por acá, aquí 0 y acá menos ZC. Tengo que encontrar una solución para este determinante. Como lo tengo planteado en forma genérica, lo vamos a plantear en estos términos. Vamos a hacer la matriz, la diagonal principal. ZA por, no creo que me alcance, ahí lo vamos a plantear abajo. ¿Cómo les va quedando esto? A ver, veamos. Diagonal principal. Producto. ZA por ZA más ZB más ZC por ZC. Hasta ahí, producto de la diagonal principal. ¿Sí? Y fíjense, más esto por esto queda 0. ¿Sí? Más esto por esto queda 0. Por lo tanto, me queda solamente el producto de la diagonal principal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Menos, ¿qué cosa? La contradiagonal. ¿Qué pasa con la contradiagonal? Esto me da 0. Esto de acá, ¿cuánto me da? ZA ZA cuadrado por por ZC, ¿no es C. cierto? Ujú. Sí, sí. Eso. Bien. Y me está quedando, ¿qué cosa? Me está quedando este por este. Más ZC por Z. ZC ZC cuadrado. cuadrado, muy bien, por ZA, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Excelente. Aplico propiedad distributiva. ¿Y qué me queda? Diga. Si bien, bueno, el cuadrado los haría positivos, pero no habría que plantearlos ya que estamos haciendo la demostración con el signo negativo, ZA cuadrado y ZC cuadrado. O sea, fíjate, aplicamos Kramer, ¿sí? Donde tenés el producto de acá, la diagonal principal, menos la suma de los productos de la contradiagonal. ¿A eso te referís? No, profe, específicamente los términos ZA cuadrado y ZC cuadrado, Sí. que son negativos, eso. Si bien el cuadrado los transforma después en positivo, pero Claro, en la fíjate, ¿de dónde surge? Claro, pero ¿de dónde surge esto? Eso surge el ZA cuadrado por ZC positivo de esto, mira. Este por este, por este. Menos por menos, más. ZA por ZA, Z cuadrado por ZC. ¿Sí o no? Está bien, profe, está bien. Bien. Igual el otro, ¿no? Este de acá, fíjate, surge ¿de dónde? De hacer este por este, menos por menos más, por más más. ZA, ZC cuadrado. ¿Sí? Bien, profe. Perfecto. Entonces seguimos desarrollando. Te queda
ZA por ZA, ZA cuadrado, más ZA por ZB, más ZA por ZC, ¿sí? Todo eso por ZC, menos lo mismo de arriba, ZA cuadrado, ZC, más ZC cuadrado, ZA. Seguimos trabajando matemáticamente y ahora hacemos al revés. Este, por este, por este y por este. Y hacemos. Ya no nos hace falta el corchete ni el paréntesis, nos queda ZA por ZC, ZA cuadrado por ZC, más ZA, ZB, ZC, más ZA, ZC al cuadrado. Menos, sacamos el corchete y me queda ZA cuadrado ZC, menos ZC cuadrado ZA. Veamos si podemos simplificar algo. Acá tengo ZA cuadrado ZC, menos ZA cuadrado ZC. Se me simplifica. ¿Qué otra cosa puedo simplificar? ZA, ZC cuadrado positivo, ZA, ZC cuadrado negativo. Se me fueron. Y entonces me queda directamente como ZA por ZB por ZC. ¿Quién es este? El determinante en la matriz de impedancia. Quiere decir que si yo quiero calcular el delta, o sea, la Z, la impedancia de entrada, yo ya con este valor encontrado ya tengo el valor del numerador. ¿Sí? ¿Qué me queda encontrar ahora para terminar de encontrar la Z de entrada? Me queda encontrar el denominador, es decir, el determinante, lo hago como cuenta auxiliar, el determinante del elemento 1, 1. Es menos 1 a la 1 más 1 por el determinante que surge de anular el elemento 1, 1. Si yo anulo el elemento 1, 1, ¿qué me queda? Anulo fila y columna y me queda un determinante de segundo orden en donde los elementos son ZA más ZB más ZC, por acá menos ZC, por acá menos ZC y voy a tener como elemento 2, 2, ZC positivo. ¿Cuánto nos da esto? Igual, igual. ZA más ZB más ZC, que multiplica en la diagonal principal a ZC. Menos por menos más ZC cuadrado. Igual, aplico distributiva, ZA por ZC, más ZB por ZC, más ZC cuadrado, menos ZC cuadrado. ZC cuadrado con menos ZC cuadrado, y me queda ZA por ZC más ZB por ZC. ¿Quién es este de nuevo? Es el adjunto del elemento 1, 1 en la matriz de impedancias. Reemplazo el valor y digo que el delta 1, 1 vale ZA por ZC más ZB por ZC. Quiere decir entonces que en el caso de la Z de entrada, yo la puedo trabajar un poquito más a su vez a esta y voy a tener que esto es igual a ZA por ZB sobre, si saco factor común el denominador ZC, me queda ZA más ZB. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda hasta acá? Fácil, ¿no es cierto? Si yo quiero encontrar
el valor de la, aquí, de esto, de la impedancia de salida, ¿sí? Va a ser igual al delta Z sobre el delta, ¿sí? Como yo lo llame aquí subíndice 0, ¿sí? Es directamente, ¿no es cierto? O lo puedo llamar con el subíndice 3, ¿sí? La malla 3 o la malla 0. Es indistinto eso, ¿sí? El concepto es el mismo. ¿Mm? Como yo ya tengo cuánto vale el delta Z, vale ZA por ZB por ZC. Lo que tengo que averiguar cuánto vale el determinante del elemento 3,3 o 0,0. Disculpe, profe, Diga. ¿podría volver a explicar por qué la de salida es sobre determinante 3,3? O sea, sobre el delta 3,3. Porque acá habíamos partido, ¿no es cierto?, del diagrama de la izquierda, del circuito de la izquierda, en donde tenías un circuito de 3 nodos principales o 3 mallas. ¿Sí? En donde vos, a la parte de la izquierda, aquí en este caso, ¿sí? Vos al suponer que voy a tener una tensión B sub 1, es porque en esa parte del circuito que no lo tenemos graficado, estás cerrando el circuito a través de una fuente de tensión B sub 1, por ejemplo. ¿Sí? O sea que si vos quisieras esto, sería equivalente a considerar aquí una B sub 1. ¿Lo ves a eso? Y esa es la causa y el efecto es la I sub 1 que tenemos ahí, en la malla 1. Entonces, para ¿Lo la de ves? salida no sería 1,3. Aquí vos estás suponiendo, ¿no es cierto?, que estás cerrando el circuito, ¿sí? Y vas a tener una tensión B sub 0, digamos. O sea, el subíndice 3 hace alusión justamente al caso de la última malla o malla 3, digamos. ¿Sí? Nada más que acá te puede llegar a confundir el subíndice 0, que es el que utiliza el autor, en definitiva. ¿Sí? Pero es básicamente, hace referencia a la tercer malla o última malla. Y no lo ponemos 0,0 porque más adelante vamos a ver que esto, en definitiva, lo vamos a estudiar con otro significado, más adelante. Por eso es que de alguna manera lo vamos a dejar de lado y para nosotros, en este estudio que estamos analizando, va a tener que ver justamente con eso, ¿no? Con la malla 3. ¿Sí, Ok, Matías? profe. ¿Más o menos? Bien, bien. Bien, continuemos. ¿Qué pasó acá? Bueno, ahí está. Listo. ¿Qué me queda? Menos 1 a las 3 más 3 por el determinante que surge de anular el elemento 3,3. ¿Cómo me quedaría? Borro, borro. ZA me queda por Z. ¿Cuál es el elemento 3,3 que tengo que anular? Es este. Fila 3, columna 3. Determinante de segundo orden que surge ahí me queda ZA. Lo copiamos acá. ZA menos ZA menos ZA por acá y ZA más ZB más ZC. Igual. ZA por ZA más ZB más ZC menos la contradiagonal ZA cuadrado. ZA aplicando distributiva ZA cuadrado más ZA por ZB más ZA por ZC menos ZA cuadrado. Igual a ¿qué? A ZA ZB más ZA ZC. Entonces, este es el adjunto, ¿sí?,
del elemento 3, 3 en la matriz de impedancia. Una vez que lo obtenemos, lo copiamos, ¿sí? Lo copiamos y me va a permitir entonces calcular o conocer cuál es el valor de la impedancia de salida. Sacando factor ZA en el denominador, me queda entonces reducida la expresión ZB por ZC sobre ZB más ZC. La vamos anotando por ahora como expresión B. Y finalmente, vamos a tratar de encontrar cuál es el valor de la Z de transferencia, ¿sí? Para el caso planteado en el esquema de la figura que vimos al comienzo, el circuito de la izquierda, y vamos a decir entonces que, en ese caso, de nuevo, delta Z sobre delta 1 que se refleja en 3. Es decir, la causa es la fuente que yo tengo dibujada en línea punteada en la malla 1, ¿sí? Y el efecto que me va a provocar eso en la malla 3. ZA, ZB, ZC sobre el determinante 1, 3. Determinante 1, 3 es menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que me queda. Si yo anulo fila 1 y columna 3, me queda menos ZA, por acá voy a tener ZA más ZB más ZC, 0 y menos ZC. Igual. ZA por menos ZC menos 0. O sea que directamente me queda, perdón, es menos ZA por menos ZC, menos por menos más, me queda ZA por ZC positivo. Este valor lo reemplazo y es el que me va a permitir a mí encontrar el valor correspondiente, ¿no es cierto?, a la impedancia de transferencia, 1, 3. ZC con ZC y me queda ZA por ZB, ¿sí?, sobre ZA. O sea que acá también directamente es igual a ZB. A esta expresión la vamos a llamar C. Bien, hasta acá no hemos hecho nada más que aplicar lo que ya venimos practicando respecto de la ecuación, ¿no es cierto?, de las mallas y aplicarlo en los conceptos, en la determinación de los conceptos de impedancia de entrada, impedancia de transferencia y lo nuevo que se agrega ahora, ¿no es cierto?, respecto de la impedancia de salida. Bien, una vez que tenemos estas tres expresiones, ¿sí?, una vez que tenemos nosotros estas tres expresiones, lo que vamos a hacer entonces ahora es que vamos a plantear lo siguiente. Vamos a traer de nuevo este circuito que vimos al comienzo y vamos a plantear un circuito equivalente, que de hecho lo vamos a demostrar, ¿no es cierto? Vamos a copiar para no dibujar nuevamente. Lo pegamos por acá. Y planteamos que para este caso, para este circuito, ¿sí?, que dijimos nosotros que se llama circuito, ¿sí?, circuito conexión estrella, circuito en triángulo o en delta, esa es una de las posibilidades de ver, de conectar esas tres impedancias, ¿no es cierto? La ZA, la ZB y la ZC. Pero no es la única, no es la única forma de la cual yo pueda conectarla. Yo a tres juegos de impedancias también la puedo llegar a conectar, fíjense, de la siguiente manera.
A esta la voy a llamar Z1. Aquí voy a llamar, supongamos que acá tengo la segunda impedancia, ¿sí? Que la voy a llamar Z2. A esta va a ser Z3, ¿sí? Y voy a ver que a tres impedancias distintas, otra forma de conexionado puede ser tal la representada en este caso en el gráfico de la derecha, en donde voy a tener una tensión B sub 1 en el instante t igual a 0 en los bornes de entrada, y a la salida voy a tener, supongamos, una tensión de salida B sub 0. Fíjense cómo en la izquierda estoy hablando y considerando un circuito de 3 mallas, mientras que en el caso del segundo, del que acabo de dibujar a la derecha, tengo, ¿no es cierto?, las 3 impedancias conectadas de tal manera que me aparecen en escena un circuito solamente de 2 mallas, en las cuales en cada una de ellas voy a considerar que circulan las corrientes, ¿no es cierto?, por cada una de esas mallas, también en sentido horario. I sub 1 para la malla 1 y la I sub 0 para la malla la segunda malla o malla de salida, en este caso, por ser simplemente un circuito de 2 mallas. ¿Sí? Si a este circuito, ¿sí?, le planteamos justamente la ecuación matricial desde el punto de vista del método de las corrientes de malla, ¿sí? Antes de eso vamos a anotar acá, esto es un circuito que se llama normalmente en I o en estrella, ¿sí? Circuito en I o circuito en estrella, ¿sí? En donde, fíjense ustedes, ¿qué características, cuántos nodos tendría yo acá, en este caso? ¿Cuántos nodos principales? Voy a tener uno por acá y el segundo por acá. Si yo ese circuito, de nuevo, ¿sí?, que tiene su equivalencia, fíjense, lo voy a dibujar acá abajo, ¿sí?, sería equivalente a dibujarlo de la siguiente manera. ¿Por qué es el nombre? Porque yo, a partir de considerar que tengo esos dos nodos principales, ¿sí?, yo puedo considerar un circuito equivalente de S de esta manera. Aquí voy a tener el Z1, por acá va a aparecer la Z3 y por acá va a aparecer la impedancia Z2. ¿Sí? En donde en este caso el nodo principal 1, el nodo común 1, lo tengo por acá. ¿Sí? ¿Y el nodo 2 Bien. sería tierra, profe? En el nodo 2, si estuviéramos en el método de las tensiones de los nodos, podríamos ponerlo a tierra, ¿sí? ¿Sí? Recordad que siempre al nodo n, al nodo n, ¿sí?, lo pongo a tierra, al mayor, ¿sí?, al nodo mayor, y al n-1 sobre ese hago el cálculo y el planteo del método de los nodos, según lo que vimos, ¿sí? Por lo pronto, ya vamos a ver que en el caso de, cuando veamos transformadores, este normalmente sabe ir colocado a tierra. ¿Sí? Ya cuando estudiamos transformadores, me estoy adelantando, pero esa es un poco la idea. Entonces, si sobre el circuito en I o en estrella que hemos dibujado a la derecha, ¿sí?, le aplicamos de nuevo el método de las corrientes de malla, ¿qué nos va a quedar? Planteemos primero la matriz correspondiente a impedancias de este circuito, ¿no? ¿Cuál sería la impedancia propia de la malla 1? Z1 más Z2. Más Z2. Vamos con la impedancia propia de la malla 2 o de salida, lo mismo, ¿sí? Sería la Z2 más Z3. La copedancia 1, 2 o entrada-salida sería menos Z2 por acá y el menos Z2 por acá. Listo, tengo armada mi matriz de impedancias. Eso va a multiplicar a una matriz de corrientes. Y 1 y 0 por acá, ¿sí? Y esto va a dar como resultado, planteado desde el punto de vista matricial, a las tensiones de malla 1 y a la tensión de malla 2 o de salida, en este caso subíndice 0.
¿Qué pasa con los signos? ¿Está bien que yo lo deje así? B0 es negativo. B0 es negativo, mientras que B1, tal como está planteada para el instante t igual a 0, es positiva. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a plantear exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, el cálculo de lo que sería la z de entrada, la z de salida y cuál sería el valor de la z de transferencia en este caso. ¿Sí? En este caso, ¿sí? La z de transferencia entrada-salida, ¿sí? Lo vamos a llamar. Planteamos la fórmula, es delta z era siempre dividido en delta 1, 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale el delta z en este caso? Delta z vale, tenemos que resolver el determinante de la matriz de impedancia. El determinante en z para el circuito de la matriz esta cuadrada que tengo de 2 por 2 vale menos 1, ¿sí? Perdón, lo resolvemos directamente acá. Tiene los mismos elementos, y z1 más z2, menos z2 por acá, menos z2 y z2 más z3. Resolviendo, ¿qué nos queda? Nos queda z1 por acá, más z2 que multiplica en la diagonal principal a z2 más z3. Menos el primer elemento que es menos z2 que multiplica a la otra copedancia que también vale menos z2. Desarrollando me queda z1, z2 más z1, z3 más z2 cuadrado más z2, z3, nada más por acá, y menos z2 cuadrado. Igual, z1, z2, más z1, z3, más z2 cuadrado, más z2, z3, menos, saco paréntesis, z2 cuadrado. Y ahí, sí, ahí, fíjense, yo a esto lo puedo simplificar y directamente me queda z1, z2, z1, z3, más z2, z3. Esto es delta z. Si yo reemplazo entonces en los numeradores, ¿qué voy a tener? Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2, Z3 por acá en el numerador. Calculo cuánto vale el adjunto del elemento 1, 1. Ahora sí, es menos 1 a la 1 más 1 por el determinante. ¿Cuánto sería el determinante en la matriz de impedancia del elemento 1, 1? Es directamente el elemento 2, 2. Claro, que sería ¿cuánto en este caso? Z2 más Z3. Claro, entonces ya directamente por Z2 más Z3. 1 más, el 1 más 1 es 2, o sea que directamente es igual a Z2 más Z3. Z2 más Z3. Quiere decir que en el caso de la impedancia de entrada, directamente me queda esta expresión. No puedo trabajarla más, no lo puedo seguir simplificando. Vamos al cálculo de impedancia de salida. Delta, en este caso, 2, 2 de la malla 2, por así llamarlo. Z1, Z2 más Z1, Z3 más Z2, Z3 dividido en el adjunto del elemento 2, 2. ¿Cuánto vale el adjunto del elemento 2, 2?
es ese elemento, o sea, Z1 más Z2. Y finalmente le vamos poniendo número, es decir, nombre a esto, le vamos a llamar número ecuación 1, esta le vamos a llamar ecuación 2, ¿sí? Creo que ya le puse sus nombres, o no, a ver, Ah, no, le puse letra, está bien. Bien, ¿y qué me queda finalmente? Me queda calcular la Z de transferencia para el circuito, de nuevo, al circuito que tengo en la derecha, el circuito de 2 mallas que tengo graficado a la derecha. En este caso va a ser delta 1, 2, o entrada-salida, si quieren llamarle, ES. La causa es la entrada, la fuente de tensión colocada en la entrada o malla 1, ¿sí? Y la consecuencia es la diferencia de tensión o potencial que aparece en la malla 2, o salida. Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2 sobre Z3. ¿Y cuánto vale el adjunto del elemento 1, 3, si ustedes quieren? Para que no se confunda. 1, 3, perdón, 1, 2. Z2. Z2, sí, ¿por qué? Porque es menos 1, ¿no es cierto? Ay, Z. Menos 1 a la 1 más 2 por menos Z2. O sea que directamente en el denominador que me queda Z2 positivo. A esta expresión la vamos a llamar entonces 3. ¿Para qué estoy haciendo todo este desarrollo? Porque yo lo que quiero demostrar a priori es justamente una equivalencia aquí. Una equivalencia, ¿sí? ¿Cuál es la equivalencia que yo voy a tener cuando, por ejemplo, me planteen a mí un circuito en conexión triángulo o en delta, ¿sí? A través de fórmulas de paso, yo voy a poder calcular su circuito equivalente, pero que esté en la configuración o en el conexionado en I o en estrella. O viceversa, que por ejemplo me den un circuito, ¿no es cierto?, que tenga una configuración en I o en estrella y que yo necesite conocer su equivalente en el conexionado en triángulo o en delta de ese mismo circuito. ¿Sí? Esa es un poco la idea y un poco de lo que estamos trabajando ahora, un poco numéricamente, es decir, algebraicamente estas ecuaciones. ¿Sí? Una vez que ya tenemos, fíjense, las expresiones A, B y C, esto es de las zetas de entrada, salida y transferencia, para un tipo de conexionado y otro, se entiende que las impedancias de entrada, si son equivalentes, ambos circuitos, luego las impedancias de entrada, impedancia de salida e impedancia de transferencia, también lo son. Por lo tanto, a partir de eso, ¿sí?, planteo lo siguiente. Planteando la igualdad de la ecuación A con la ecuación 1, la ecuación B con la ecuación 2 y la ecuación C con la ecuación 3, a partir del planteamiento de esas igualdades, de nuevo, bajo el entendimiento, y es lo que vamos a demostrar, la equivalencia o las fórmulas de paso de un circuito a otro, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, que la ecuación A, ¿qué me decía? La ecuación A, vengo acá, era ZA por ZB sobre ZA más ZB. Vengo y la copio. ZA por ZB sobre la suma de las dos. ¿Sí? Igual ¿a qué? A la ecuación 1. ¿Y qué me decía la ecuación 1? La ecuación 1 la tengo por acá. La copio. Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Dividida en Z2 más Z3. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que yo tengo del lado del primer miembro? Esto es, de la igualdad hacia la izquierda. Yo tengo un cociente, ¿sí?,
entre, ¿no es cierto?, impedancias subíndice A y B. ¿Y quién era la subíndice A y B? Tiene que ver con impedancias que están conectadas en un circuito en triángulo o en delta. Eso es lo que yo tengo en esta ecuación del lado del primer miembro. Mientras que en el caso del segundo miembro, del igual hacia la derecha, yo tengo productos y sumas, ¿sí?, de impedancias que tienen el subíndice numérico, es decir, que hacen referencia justamente a impedancias que están, según lo que tengo graficado acá, bajo un conexionado en I o en estrella. ¿Sí? A esta expresión la vamos a llamar entonces 1'. Haciendo lo mismo con esta igualdad y con esta, ¿qué nos queda? Que ZB por ZC sobre la suma de ellas es igual a que el mismo numerador que en el caso anterior, Z1, Z2, Z1, Z3, Z2, Z3, dividido en este caso particular en la ecuación 2. ¿Y qué me decía la ecuación 2? Que el denominador era Z1 más Z2. A esta la voy a llamar ecuación 2'. Y finalmente vamos a plantear la igualdad C3. La C era ZB, si nos fijamos. ¿Sí? La expresión C, fíjense, era ZB solamente. Y planteo la igualdad con el otro tipo de conexionado, en donde Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2, Z3, todo eso dividido en Z2. Y a esta la llamo ecuación 3'. Bien. De todas estas vamos a hacer un solo desarrollo y después vamos a copiar, ¿sí? Porque me interesa más que todo, más que el desarrollo de algebraico, me interesa sobre todo que hagamos un ejercicio, si podemos y nos alcanza el tiempo, hagamos 2 ejercicios para tratar de entender justamente esto del pasaje de un circuito a otro equivalente, ¿sí? Vamos a hacer solamente el desarrollo de una de ellas, ¿sí? En este caso, de la primera de las expresiones, y después las otras vamos a armar una pequeña tabla, resumen, que me va a permitir a mí justamente hacer los pasajes estos que hacemos mención con la sola aplicación de la fórmula, ¿sí? Después, si ustedes quieren en la casa, pueden llegar a practicar, digamos, el desarrollo matemático para ver de dónde vienen esas expresiones, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es sustituir, ¿sí?, en 1', ¿sí?, y 2' la expresión obtenida como 3'. Fíjense. Vamos con esta, ¿sí? Y con esta. Si yo sustituyo 3 en 1, 3' en 1', ¿qué me va a quedar? Fíjense. En 1' yo tengo ZA por ZB en el numerador. Pero en vez de poner ZB, pongo el valor que corresponde, ¿sí? El valor de la ecuación 3'. Esto es Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3. Dividido en Z2. Todo esto que puse entre paréntesis es el valor de ZB. ¿Sí? ¿Qué me dice la fórmula? Todo eso dividido en ZA más ZB, pero ZB, de nuevo, reemplazo por el valor de la ecuación 3'. Esto es Z1, Z2, Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2, Z3, todo dividido en Z2. Esto que acabo de poner, de nuevo, equivale a ZB de la fórmula. ¿Sí? Igual a Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2, Z3, dividido en Z2 más Z3. O sea que del segundo miembro copio tal cual lo tengo, ¿no es cierto? Aquí y aquí. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Más o menos se va entendiendo lo que voy haciendo?
Si yo despejo, si yo despejo ZA de acá, en realidad voy a despejar el ZA del numerador, ¿sí? ZA del numerador. A todo esto que está en el denominador, lo paso al segundo miembro. ¿Y qué me queda? Me queda Z1 por Z2 más Z1 por Z3 más Z2 por Z3 dividido en Z2 más Z3. Esto que está acá es esto que ya tengo en el segundo miembro. Todo eso que multiplica a esto que voy a pasar del denominador del primer miembro al segundo miembro, al numerador del segundo miembro. O sea que me queda ZA por, o sea, ZA más Z1, Z2, más Z1, Z3, más Z2, Z3, todo eso sobre Z2. ¿Sí? Y todo eso que multiplica, ¿a qué cosa? Directamente, esto de acá es esto, ¿sí? Esto de acá es esto, ¿sí? Y de ahí me queda por Z2, esto paso de acá y me queda Z2 sobre Z1 más Z2 por Z2, perdón, más Z1, Z3 más Z2, Z3. ZA igual. Fíjense, este valor del denominador lo tengo o es lo mismo que lo que tengo acá en el numerador. Con lo cual, a esto lo puedo simplificar con esto, porque están multiplicando, ¿sí? Simplifico. En esto aplico distributiva. ¿Y qué me queda? Me queda, fíjense, Z, más que distributiva, perdón, no puedo aplicar distributiva porque es una suma acá. Yo lo que tengo que hacer primero acá es sacar suma de este valor. Saco, divido en Z2 acá, saco factor común, o sea, mínimo común múltiplo, y tengo Z2 acá, dividido en 1, Z2 por ZA es Z2 por ZA aquí, ¿sí? Más Z1 por Z2, más Z1 por Z3, más Z2 por Z3. Todo dividido en el mínimo común múltiplo que es Z2. ¿Sí? Esto que acabo de hacer tiene que ver con esto. El desarrollo de esto. ¿Sí? Y de ahí lo multiplico por lo que me queda. Aquí en el numerador no me queda nada porque ya lo simplifiqué y me queda solamente este Z2 para poner aquí, por Z2. Dividido ¿en quién? Dividido en, déjenme ver, Z2 más Z3, Z2 más Z3, todo por Z2. Este Z2 con este Z2 se me va y me queda Z igual. Profe, ahí no es Sí, negativo los términos de Z1, Z2, de Z1, Z3 y Z2, Z3. esto de acá me decís. Esto de acá. Sí es Z1, Z2, menos Z1, Z3, menos Z2, Z3, ¿no sería? Ajá, sí, tenés razón. No, profe, el error Veamos. justamente en el pase, o sea, el signo quedaría positivo antes, ¿no sería?
Le borro sin querer, profe, cuando y le voy a Sí. poner positivo. Vamos de nuevo. Al sacar mínimo común múltiplo, te queda Z2 dividido en 1, Z2 por ZA te queda positivo, ¿sí? Menos, Ese menos el problema. claro, exactamente, tenés razón. O sea que acá te va a quedar directamente como resta, digamos, Pero ¿sí? ese menos no debería ser un más, A porque ver, lo pasamos todo el arranco. término multiplicando del otro lado y está positivo. Ah, sí, este signo es más. Sí, señor. Está, es más, y te quedan acá todos con signo positivo. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Quiere decir entonces que desarrollando, ¿qué me queda? Z2 por ZA más Z1, Z2 más Z1, Z3 más Z2, Z3, ¿sí? Dividido ¿en qué? En Z2 más Z3. Igual, fíjense acá, si yo a esto, ¿sí? En donde tengo ZA y ZA lo paso para el otro miembro, ¿qué me queda? Fíjense, ZA menos Z2 por ZA sobre Z2 más Z3, ¿sí? Igual a lo que me queda, ¿sí? Que sería esto de acá. Igual a Z1, Z2 más Z1, Z3 más Z2, Z3 dividido en Z2 más Z3. Saco mínimo común múltiplo Z2 más Z3 en el primer miembro y me queda ZA por Z2 más Z3 menos Z2 por ZA igual a todo esto que tengo acá. Igual, aplico distributiva ZA por Z2 más ZA por Z3 menos Z2 por ZA dividido en Z2 más Z3. Igual a Z1, Z2 más Z1, Z3 más Z2, Z3 dividido en Z2 más Z3. Y fíjense los denominadores, ¿no? Yo a esto lo puedo simplificar. ¿Sí? Eso lo simplifico. Fíjense acá, ZA por Z2 menos Z2 por ZA. ¿Sí? Se me va también. Y me queda ZA por Z3 igual Z1, Z2 más Z1, Z3 más Z2, Z3. O lo que es lo mismo, ZA igual a todo el numerador, dividido directamente en Z3. Bueno, todo este desarrollo matemático, fíjense, ¿qué es lo que logré obtener? Una expresión en la cual en el primer miembro yo tengo ZA, es decir, vamos al grafiquito de nuevo este. ¿Quién es ZA? ZA era la impedancia, era una de las impedancias que yo tenía conectado en mi circuito en triángulo o en delta. Recuerden que en este caso, para establecer la diferencia, yo a cada una de las impedancias conectadas en este circuito en triángulo o en delta, las he indicado con subíndice de letra A, B y C. Mientras que en el caso del circuito que tengo en I o en estrella, para diferenciarlo, yo las he colocado a los subíndices de estas tres impedancias en este tipo de conexión con un subíndice numérico para establecer una diferencia. Quiere decir entonces que, teniendo en cuenta esos subíndices de letra o de número, yo acá puedo obtener una de las impedancias de la conexión en letra, es decir, en triángulo o en delta, a partir de tener como dato las impedancias con subíndice numérico, es decir,
impedancias que estén conectadas en un circuito en I o en estrella. Es decir que, dado un circuito en el cual yo conozca o a mí me den como dentro de un problema que conozca, este sea Z1, este que sea Z3 y que este sea Z2, ¿sí? A partir de ese dato, yo pueda obtener mi circuito equivalente, ¿sí? A partir de, por ejemplo, conocer el ZA por un lado, luego a través de otra fórmula voy a conocer el ZB y luego de otra forma a través de otra fórmula voy a conocer el ZC, ¿sí? En términos generales, se plantea lo siguiente, fíjense. Por acá vamos a anotar, ya directamente no vamos a hacer el desarrollo matemático de toda y cada una de las fórmulas, sino que directamente vamos a copiar la siguiente tablita, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente, fíjense. Uno se va a llamar transformación I delta. Por acá la tablita va a tener otro, ¿sí? Título que va a ser transformación inversa, que sería que yo tenga datos de las impedancias en conexión en triángulo y quiera conocer, ¿no es cierto?, el circuito equivalente de esas impedancias, pero conectadas en conexión I, ¿sí? Las dos posibilidades que tengo de pasaje son de aquí para acá o de aquí para acá, según el dato que yo tengo, ¿sí? Vamos a copiar directamente lo que son las formulitas, ¿sí? Para el ZA copiamos esto que acabamos de encontrar tras el desarrollo este algebraico. Es Z1, Z2, más Z1 por Z3, más Z2 por Z3, todo dividido en Z3. ¿Mm? Copiamos lo mismo para las otras tres, las ecuaciones que me van a permitir conocer las otras dos impedancias, ¿sí? Restantes de la conexión, en este caso en triángulo, ¿sí? A partir de nuevo de conocer los datos de las impedancias en la conexión I. Z1, Z3, Z2, Z3, dividido en este caso Z2, y finalmente la tercera impedancia de este triángulo que yo quiero conocer como equivalente, la puedo obtener a partir de Z1, Z2, Z1, Z3, Z2, Z3, en este caso dividido en Z1. Fíjense. Sea, por ejemplo, este triángulo. Vamos a tratar de deducir una formulita mnemotécnica que se llama, para deducir las ecuaciones, ¿sí? Esta que acabamos de escribir. Sea esta ZB, esta ZB y ZC, en donde las tres impedancias están en conexión triángulo o en conexión delta. Y circunscripto dentro de ese triángulo, nosotros vamos a dibujar, ¿sí? Lo que sería una conexión I de tres impedancias que la vamos a llamar Z1, por acá va a estar mi Z2 y por acá va a estar mi Z3. Fíjense cómo están las impedancias estas en conexión I están circunscritas, es decir, que están en el interior del triángulo que dibujé inicialmente, ¿sí? Fíjense la primera expresión. Si yo quiero encontrar ZA, es decir, la impedancia de uno de los lados del triángulo, voy a tener que hacer la suma de los productos. La suma de los productos, ¿de quién? De Z1 por Z2. De Z1 con Z3. Y el Z2 Disculpe, profe. por el Z3. Sí. Para que le salga bien, ¿no tendría que ser 2 el que baja y 3 el otro? Sí, tienes razón, ya lo cambiamos. Le borramos ese para que esté conforme a lo que plantea el libro, ¿no es cierto? Déjame ver, este le llama Z3,
Este sigue siendo Z1 y este Z2. Ahora sí. Entonces, volviendo al tema del numerador. ¿Qué tengo en el numerador de esta fórmula? Es la suma de los productos de a pares de las impedancias que forman, ¿no es cierto?, el I. Z1 por Z2, Z1 por Z3 y Z1 por Z2. ¿Sí? Dividido en quién. Fíjense en el dibujo, ¿no? ¿Dividido en quién? Dividido Puede ser, profe, dividido en la única impedancia que no está conectada directamente. En todo caso, sería dividido en la impedancia opuesta, ¿no es cierto?, a la impedancia que está dentro del, digamos, dentro de lo que es la conexión I, pero que resulta opuesta a la impedancia que yo estoy queriendo encontrar. Como yo estoy queriendo encontrar el valor de ZA, la impedancia del I que está opuesta a ZA, ¿cuál es? Z3. ¿Sí? ¿Se ve más o menos? Vamos de nuevo. Veamos, por ejemplo, que yo quiera encontrar el valor de la impedancia ZB. ¿Cuál es la ZB del triángulo? Es esta. Es el cociente. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en el numerador? De nuevo, la suma de los productos de las impedancias que forman el I, la conexión I. ¿Sí? Dividido, ¿cuál es la impedancia opuesta a ZB dentro de la conexión I? Z2. Lo tengo ahí, Z2. Finalmente, ¿qué pasa si yo quiero averiguar ZC? La ZC es la impedancia, ¿no es cierto? Una de las impedancias que está formando parte del triángulo. ¿Es igual a qué? A la suma de los productos de las impedancias en I dividido en la impedancia opuesta, ¿no es cierto?, a la rama en I. En este caso, Z1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? ¿Alguna pregunta? Eso sería para el caso de que yo tenga como datos, ¿sí?, datos de impedancias conectadas en I. Y que yo quiera encontrar el circuito equivalente en delta. Esto es ZA, ZB y ZC. Ahora, ¿qué pasa en el caso a la inversa? Cuando yo tenga como datos, ¿sí?, cuando yo tenga como datos las impedancias del triángulo y quiera conocer los valores correspondientes a la conexión I. En ese caso, por ejemplo, como yo había llamado a las impedancias en I con número, ¿sí?, estos ahora van a ser mis incógnitas. Incógnita, incógnita, incógnita. ¿Y cómo voy a obtener, en ese caso, a partir de los datos que yo tenga? Va a ser el producto, en este caso, de la impedancia Z1, va a ser ZA por ZB, sobre ZA más ZB más ZC. Caso de querer encontrar la impedancia Z2 de mi circuito en I. ¿A qué va a ser igual? ZA por ZC sobre ZA más ZB más ZC. Finalmente, si yo quiero encontrar la impedancia Z3 de mi conexión o circuito equivalente en I, lo voy a obtener haciendo el producto ZB por ZC sobre la suma de las impedancias conectadas en triángulo o en delta. Dibujamos de nuevo acá. Vamos a respetar los mismos nombres, ¿cierto? ZB para acá. ZC por aquí.
ZA por aquí, circunscripto a ese circuito en triángulo o en delta, vamos a tener tres impedancias conectadas en I. Y la vamos a llamar Z1, Z3 y Z2. ¿Mm? Entonces, supongamos para el primer caso que yo quiera averiguar Z1. ¿Mm? Z1 es la impedancia que tengo acá adentro, en una de las impedancias que forman mi conexión en I. Si yo quiero averiguar esa impedancia, ¿qué me dice la fórmula? Es el cociente entre el producto de dos impedancias, que es la ZA por la ZB. ¿Quiénes serían ZA y ZB? Fíjense, serían las dos impedancias del triángulo que convergen en el mismo nodo al cual está conectada la impedancia Z1, que es la que yo quiero encontrar. ¿Mm? Es entonces el producto de las dos impedancias del triángulo que convergen al mismo nodo. Esto es ZA por ZB. Dividido en qué cosa? En la suma de las impedancias que me forman mi conexión en triángulo. Esto es ZA más ZB más ZC. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a averiguar, a ver qué pasa con el caso de Z2. ¿Mm? Para el caso de querer averiguar Z2, esta es mi incógnita. ¿Y qué me dice que es para encontrar esa incógnita? Es el producto de dos impedancias, ZA y ZC. ¿Y quiénes son ZA y ZC? Fíjense que ahora la que yo quiero encontrar es esta de acá. ¿Mm? ¿Cuáles son las impedancias que convergen al mismo nodo que Z2? A este nodo de acá. Y las impedancias del triángulo que convergen a ese nodo son ZC y ZA. Luego, el producto de ellas las tengo acá en el numerador. ¿Dividido en quién? En la suma de las impedancias que conforman, ¿no es cierto?, mi triángulo, esto es ZA más ZB más ZC. Finalmente, si yo quisiera encontrar la impedancia Z3, que la tengo aquí, en este lado del circuito en I, ¿sí? De la conexión en I, es en el numerador el producto de las impedancias que convergen al mismo nodo que Z3. Esto es ZB por ZC, dividido en la suma de las tres impedancias que me hacen mi conexión en delta o en triángulo. ¿Sí? ¿Más o menos se ha entendido eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos decir de esto, de esta regla mnemotécnica que acabamos de ver, ¿no es cierto? Primero, en el caso de la transformación estrella-triángulo, transformación estrella-triángulo. Cualquier circuito, o sea, cualquier impedancia del circuito en triángulo es igual a la suma del producto de todos los pares posibles de impedancia dividida por la impedancia opuesta al circuito. Es decir, lo que intenta decir el autor acá es que de alguna manera esta reglita mnemotécnica que fuimos viendo en cada uno de los casos, ¿sí?, trata de seguir justamente un orden mnemotécnico, ¿sí?, para que de alguna manera estas formulitas que pueden llegar a ser a priori un tanto dificultosas de entenderlas, ¿sí?, por ahí pueden llegar a pensar que una única forma es aprenderla de memoria. No, lo más importante de esto es aprender la regla mnemotécnica que nos va a permitir justamente aplicar esta fórmula según el problema que yo quiera resolver. Veamos, por ejemplo, ¿sí?, veamos un ejemplo práctico de aplicación de esto que acabamos de ver. Vamos a ver, por ejemplo, página 162 del libro, el problema resuelto 12.1, ¿sí? ¿Qué me dice el problema resuelto 12.1? Me dice, dado el circuito que
tenemos a continuación, tengo Z1 por acá, con un valor de 5 ohmios, sea por acá otra impedancia, Z3 de valor 10 ohmios, y por acá sea, ¿no es cierto?, otra impedancia que la voy a llamar Z2 con un valor de J10. Determinar para el circuito equivalente en triángulo para las impedancias conectadas en estrella de la figura 12-11. 12-11, figura 12-11. Bien. Si yo tengo ese tipo de representación, ¿sí? El circuito ese que me están presentando aquí en este problema, yo digo que estoy en presencia de un circuito, ¿no es cierto?, con un diagrama de conexión, ¿cómo? ¿En delta o en I? En I, o en estrella, ¿sí? Diagrama de conexión en I o en estrella. En la cual, ¿no es cierto?, yo, planteando, ¿no es cierto?, el caso del circuito, lo vamos a plantear acá, al lado, para que nos vamos guiando con él. De nuevo, aquí, ¿qué tenía yo? Tenía un ZA, ¿cierto? Por acá voy a tener ZB y por acá voy a tener ZC. Por acá, circunscripto, dentro del triángulo voy a tener, ¿cierto?, las impedancias correspondientes al equivalente en I. Z3 en este, sí, Z3. Y por acá, Z2. ¿Cuáles son los datos que yo tendría en este caso? Los datos que yo tendría a partir de considerar que estoy en presencia de este tipo de circuito es justamente Z1, Z2 y Z3. ¿Y cuáles serían las incógnitas? Según lo que me está planteando el problema, me pide que encuentre el circuito equivalente en triángulo para ese tipo de conexionado en I. ¿Sí? ¿Qué hago? Me voy a las formulitas que ya tengo. ¿Cuál utilizo en este caso? ¿Las formulitas de la izquierda o de la derecha? Disculpe, profe, Diga. una consulta. A la hora de rendir, ¿podremos tener esa tablita? En principio, la idea sería que aprendan la regla mnemotécnica. Esa sería un poco la idea. En todos modos, déjame que lo hable con el ingeniero y le consulte, pero la idea, de nuevo, es que aprendan las reglitas mnemotécnicas. Si por ahí necesitan alguna ayuda a la hora del parcial, no hay problema, lo podemos llegar a considerar, pero por lo pronto es importante eso. ¿Por qué les digo? Porque la regla mnemotécnica no solo les va a servir para el parcial que puedan llegar a tener, no sé, la vuelta de clase, en la fecha que dijimos, sino que, de nuevo, va a ser de suma aplicación más adelante cuando veamos algo, introducción a transformadores dentro de la asignatura, y después cuando vean máquinas eléctricas. ¿Sí? Por eso es importante que por ahí vayan ya tomando training con esto de las reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, reglas mnemotécnicas, y haciendo alusión, se me viene a la memoria, cuando ustedes estudian la ley de Ohm, ¿sí? Y algunos me dirán, profe, ¿puedo tener apuntado lo que es la ley de Ohm? Cuando recién la ven, ¿no es cierto? Y no, a ver, les digo cómo me la enseñaron a mí en la escuela industrial, ¿no? Con una regla mnemotécnica. ¿Saben cuál era la regla mnemotécnica? B, o sea, la fórmula, la ley de Ohm, B igual a I por R. Viva Italia revolucionaria. Miren lo que les estoy mencionando, algo que se me viene a la memoria a partir de la pregunta tuya. ¿Sí? Pero esto de las reglas mnemotécnicas es muy de uso común, ¿sí? Y es importante que por ahí vayan teniendo ese training que les estoy mencionando. ¿Sí? No es importante, estudiar una regla mnemotécnica no significa estudiar algo de memoria.
¿sí? Estudiar algo de memoria sería justamente memorizar, ¿no es cierto? Cada una de estas 6 fórmulas que acabamos de ver. En cambio, estudiarlo desde el punto de vista de regla mnemotécnica es recordar, ¿no es cierto?, para cada tipo de circuito, cuál es el concepto del numerador y el denominador, ¿sí? Cómo obtenerlo según lo que más o menos vimos en clase, ¿sí? ¿Se entiende más o menos, Matías, cuál es la idea? Sí, profe, entiendo. Perfecto. Bien. Listo, entonces, ya tenemos planteado el circuito, el diagrama en conexión en I, tenemos el circuito equivalente, ¿no es cierto? Y ya tenemos identificado cuáles son nuestras incógnitas. En este caso, sería encontrar cada una de las impedancias, ¿no es cierto?, que van a formar parte de los lados de la conexión en triángulo o en delta. Quiere decir que, en base a eso, la pregunta era, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? A la izquierda, de I a La triángulo. de la izquierda, exactamente. ¿Por qué? Porque las incógnitas, en este caso, y tal como está planteado el problema, es justamente ZA, ZB y ZC. ¿Mm? Lo que hacemos ahora, pues bien, es plantear cada una de las expresiones, ¿sí? Y decimos que para el caso de ZA es, copiamos la formulita, Z1, practicamos la regla mnemotécnica, de paso. ¿Cómo encuentro el ZA? ¿Cómo encuentro el ZA? Una de las zetas de la conexión delta o triángulo. ¿Era qué? ¿Qué iba en el numerador? La suma de los productos de las impedancias circunscriptas en el triángulo. Perfecto, excelente. O sea, Z1, Z3, Z1, Z2 y Z, ¿qué me está faltando? 2, 3. ¿Y qué iba en el denominador? Yo La estoy queriendo impedancia averiguar. contraria a ZA. Exactamente. A ZA, que en este caso es Z3. Ahí no aparece claro, pero es Z3. Bien. ¿Cuánto vale Z1? Reemplazamos. 5 por Z3. Más Z1 por Z2. 5 Más J2 por por J2. J10 sería. J10. Claro. Más Z2 por Z3. Z2 que vale J10 por 10. Dividido en Z3 sobre 10. 5 por 10, 50, más 5J10 más 10J10. ¿Cómo me da eso? 50J más 100J. Claro, o sea, 150J. ¿Sí? Sí. Más J 150. ¿Sí? Dividido en 10. O sea, que me queda 5 más J 15. Listo. Ya tengo encontrado el valor del ZA. Vamos a encontrar el valor de ZB. Regla mnemotécnica. ¿Cómo sería? Los numeradores, en este caso ZA, ZB y ZC tienen los mismos numeradores, ¿sí? ¿Y qué pasa con el denominador? ¿Cómo sería en este caso? La opuesta a ZB. J10. O sea, claro, o sea Z2, ¿no es cierto? Que sería J10, como dice el compañero. Reemplacemos. ¿Cuánto me da arriba? Me da 50 más J 150. Dividido en Z2, que vale J10. ¿Cuánto les da eso?
15 menos J5. Perfecto, excelente. ZC, numerador lo mismo. 50 más J 150. Dividido en qué? En este caso, para ZC. Z1, que sería 5. Z1, o sea, 5. Muy bien. 50 en 5, 10, más J, 30. ¿Sí? Listo, logré encontrar las tres impedancias del triángulo. Una vez que yo tengo esto, si bien es cierto el problema no me lo pide, pero yo puedo hacer una verificación. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban a hacer la división? ¿Sí? Cuando estudiamos en la primaria a hacer un cociente o una división, o sea, nosotros teníamos la posibilidad, luego de haber realizado esa operación, de realizar una verificación, ¿sí? O una comprobación. ¿Cómo sería en este caso? Hacer de cuenta que a los valores obtenidos para la conexión, estos conexiones en delta obtenido, ver si puedo hacer, ¿no es cierto?, la reconversión y verificación a los valores correspondientes a la conexión en I. Es decir, que vamos a hacer de cuenta que, por ejemplo, ahora vamos a calcular, ¿no es cierto?, a verificar el valor de Z1. ¿Cómo era el valor de Z1? Ya en este caso, vamos a operar con las fórmulas correspondientes a la derecha, ¿sí? Esto que dice la transformación triángulo-estrella, ¿sí? Y vamos a decir que para Z1, la reglita mnemotécnica, ¿qué me decía del Z1? Era el producto de ¿quién? De las dos impedancias restantes. O sea, ZA y ZB. De las dos impedancias convergentes. ¿Se acuerdan cuando decíamos? Si yo quiero averiguar el valor de Z1, me fijo cuáles son las impedancias convergentes correspondientes a la parte del triángulo, ¿sí? Convergentes al mismo nodo que Z1. Y hago el producto de ellas, o sea, ZA por ZB. ZA por ZB. Dividido en la suma de las impedancias que yo tengo conectadas en mi triángulo. ¿Sí? Reemplazo. ¿Cuánto vale ZA? Y vale 5 más J15. ¿Cuánto vale ZB? Vale 15 menos J5. Dividido en 5 más J15 más 15 menos J5 más 10 menos J30. Z1 igual. ¿Quieren que vamos anotando los resultados por numerador y denominador o quieren darme el resultado completo? Como quieran. ¿La tienen el valor o no? Teóricamente. 5. Exactamente, el valor final es 5. Muy bien. Vamos con el valor de Z2. Z2. ¿Cuáles son las zetas convergentes al mismo nodo para Z2? Las dos impedancias del lado del triángulo que convergen con Z2 son ZA y ZC. Luego, el producto de ellas va a ser el numerador. ZA por ZC. Sí. Dividido en la suma de las impedancias que
forman mi triángulo. ZA por ZC, 5 más J15, que multiplica a ZC, o sea, 10 más J30. Dividido, acá siempre me va a dar, ya tengo el resultado de este sí lo tengo, es 30 más J40. ¿Cuánto nos da esto? Debería darles J10. Y finalmente, la impedancia Z3 es el producto de las dos impedancias que convergen a Z3. En Z3 convergen este Z3 y convergen ZB y ZC. Esto es que en el numerador va el producto de las dos. ZB, ZC, sobre la suma. ZB es 15 menos J5 y que multiplica ZC. 10 más J30 sobre 30 más J40. Si yo hago esta cuenta, el valor para Z3 es 10. Si yo comparo ahora estos valores encontrados, fíjense, Z1, 5. Z1, 5. Z2, J10. Z2, J10. Y Z3, 10. Z3, 10. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, ¿sí?, la reciprocidad y a partir del planteamiento de las fórmulas que acabamos de ver, cómo fácilmente yo puedo pasar de un circuito dado en conexión estrella o triángulo a su circuito equivalente viceversa. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Vieron que aprendiendo la regla mnemotécnica en términos generales resulta ciertamente sencillo el cálculo. ¿Sí? Por eso está bueno que lo practiquen. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Rápidamente y vamos a tratar de hacer otro ejercicio más para que terminemos de ver si afianzamos estos conocimientos. Y me dice, una conexión delta o triángulo contiene 3 impedancias iguales. Esto, si estuviéramos ya en el tema de transformadores, ¿sí?, esto estaríamos hablando de que un transformador, por ejemplo, está trabajando con cargas equilibradas, ¿sí? Esto lo vamos a retomar cuando veamos el tema transformadores y tiene que ver con eso, ¿no?, que está justamente manejando cargas que son del tipo equilibradas. De ello,
justamente tiene que ver con este concepto, ¿cierto? De impedancias iguales, ¿sí? Y la voy a llamar Z igual a 15 a los 30 grados. Me pide hallar las impedancias de la conexión equivalente en I, ¿sí? En I para ese circuito. ¿Mm? De nuevo, los vamos familiarizando con el triangulito. ZA, ZB, ZC y circunscripto mi diagrama de impedancia en I con Z1 por acá, el Z3 por acá y el Z2 por acá. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Impedancias en conexión en triángulo. ¿Mm? Por lo tanto, como me pide hallar las impedancias en la conexión en I, esta es mi incógnita, esta es mi incógnita y esta es mi incógnita. Es decir, la incógnita serían las impedancias Z1, Z2 y Z3 circunscriptas, ¿no es cierto?, en el interior de este triángulo de impedancias. Z1, Z2 y Z3. ¿Cómo era el cálculo de las impedancias Z1, Z2 y Z3? ¿Cómo era la formulita, la regla mnemotécnica? Vamos con la primera. Yo quiero encontrar esta impedancia. ZA por ZB en el numerador. En el numerador, Z, epa. Las que convergen entonces son ZA y ZB. Luego es el producto de ambas. Muy bien, excelente. Y abajo en el denominador, ¿qué va? La suma de las tres impedancias. ZA más ZB más ZC. Excelente, buenísimo. Antes de eso vamos a plantear esto. Vamos a terminar de calcular esta, ¿no es cierto? La ZA. La Z1, perdón. Si yo desarrollo la Z1, ¿qué tengo? ¿Qué pasa con, qué dice acá? Las tres impedancias del triángulo son iguales. Por lo tanto, ¿qué puedo plantear yo? 7ZA, ¿esta cuánto va a valer? ZA. Z ¿Sí? cuadrado sobre 3Z. Eso, bien, muy bien. Z1 igual ZA cuadrado sobre 3ZA o 3Z, ¿sí? Por lo tanto, el Z1, ¿a qué va a ser igual? Este con este, igual a Z sobre 3. Borramos los subíndices A para que se entienda mejor. Z por Z sobre Z más Z más Z. Z cuadrado sobre 3Z. Este se me va con ese y me queda Z sobre 3. Igual, ¿cuánto vale Z? 15 a los 30 grados dividido en 3. O sea que en el caso de Z1, por ejemplo, ¿cuánto vale? 15 5 a dividido los en 30 grados. 3, 5 a los 30 grados. Excelente, muy bien. ¿Y cuánto valdrá Z2 y Z3? Lo mismo. Mismo. Exactamente, igual a Z2 igual a Z3. Excelente. Listo, resuelto el problema. ¿Sí? Esta es la ventaja, y de hecho es lo que les conviene en este caso, si hablamos del punto de vista de las distribuidoras y de cómo tienen que trabajar los transformadores y todo demás, desde un punto de vista ideal, siempre conviene trabajar con cargas equilibradas, esto es, con impedancias iguales, ¿no es cierto?, en cada una de sus ramas. ¿Mm? Eso, de nuevo, desde el punto de vista ideal, ¿sí? Ya cuando estudiemos transformador, ya vamos a ver cuáles son las ventajas de que una carga un transformador tenga como carga una impedancia equilibrada, ¿sí? Para que trabaje justamente teniendo impedancias iguales, va a trabajar equilibradamente, se va a decir esa manera,
¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo anduvo el tema entonces? ¿Alguna duda sobre esto? Fácil, este último sobre todo fácil, ¿no es cierto? Importante es que practiquen, ¿no es cierto?, el tema de las reglas mnemotécnicas, esta que acabamos de ver, para el pasaje de un tipo de ecuación en otro, ¿sí? Eso es importante que lo manejemos. De nuevo, ¿por qué? Porque no solamente nos va a servir para esto que acabamos de ver, sino que nos va a servir para cuando veamos en la segunda parte de la asignatura, introducción, lo que es transformadores, y luego el año que viene, cuando vean máquinas eléctricas, lo van a ver con un poquito más de profundidad. Pero esto les tiene que servir como base ya como para manejar los conceptos que van a ver a futuro, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, daríamos por concluida la clase de hoy, ¿sí? Profe, disculpe, yo entré un poquito más tarde, que no sé si tomo asistencia. Sí, decime Songes. tu nombre. Songes. Listo, ahí estás ya con presente. ¿Alguien más que haya entrado después? Me queda Flores Néstor, me queda Mercado Luna Tomás, Pérez Leyes Ernesto y Romero Parra. Bien, ¿listo entonces? ¿Estaríamos? Profe, una pregunta. Diga. ¿Este tema estaría estipulado para que entre en el segundo parcial o recién en el tercero? No, para el segundo parcial va a entrar hasta que lo que vimos, hasta Thevenin y Norton, digamos, ¿sí? Método de las mallas, método de los nudos, impedancia de entrada, impedancia de transferencia, Thevenin y Norton, hasta ahí. Esto va a entrar ya para el próximo parcial, ¿sí? Bien, profe, gracias. Excelente. Bueno, ¿estamos listos entonces? Me parece que no tienen duda ni nada, así que cualquier cosa, ya nos vemos mañana. Yo los voy a acompañar con la clase con el ingeniero Caro, ¿sí? Listo. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias Buenas a noches. usted. Profe, Profe, gracias. Que gracias. tenga buena semana. Buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.